La pandemia del coronavirus no solo afecta a los sistemas sanitarios o a las formas de producción que conocemos. En el entretanto, otra pandemia se torna más visible: delitos sexuales, desapariciones de mujeres y feminicidios, que durante el confinamiento han registrado cifras récord. Soy Juliana González y los saludo desde Berlín. Esta pandemia ha profundizado la violencia contra la mujer en muchos rincones del mundo. Por ejemplo, en Perú. Allí, de acuerdo con información de la Defensoría del Pueblo, antes de la cuarentena se denunciaban diariamente 5 desapariciones de mujeres. Durante el confinamiento, esta cifra se elevó a 8. Una pesadilla hecha realidad. Angustiados, padres y madres exigen a las autoridades que agilicen las investigaciones para encontrar a sus hijas. Según datos del Ministerio de la Mujer, en Perú han desaparecido unas 1.200 mujeres y niñas durante la cuarentena. Una de ellas es Karina Alvarado. No sabemos nada de su paradero. Y realmente yo me siento totalmente devastado, frustrado con la situación y con las instituciones que no nos brindan ninguna clase de apoyo. Especialistas en cuestiones de género aseguran que tanto la policía como la fiscalía priorizan muchas veces el argumento de que las mujeres se marcharon de forma voluntaria. Pero ello no detiene a estos familiares que buscan a sus seres queridos por su cuenta, por ejemplo, a través de las redes sociales. Lo que nosotros hacemos es nuestro mismo Facebook etiquetarnos entre nosotros con las mascarillas, las publicaciones, todas las denuncias que tengamos, las entrevistas que tengamos, las colgamos, las compartimos y le etiquetamos a nuestra hermana Karin, que ella también tiene un Facebook. El Ministerio de la Mujer contabiliza además 600 niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual durante el confinamiento. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide al Estado peruano que investigue también estos casos. Los expertos aseguran que la violencia sexual se ha agudizado a partir de los serios problemas de hacinamiento familiar que ha obligado a las mujeres a estar confinadas con sus agresores, muchas veces sus propios familiares. La comisión también advirtió que es necesario implementar algunas medidas pendientes para lograr una búsqueda efectiva de las desaparecidas. Y aunque algunos casos se han resuelto, no suele ser con un final feliz. Nosotros los padres la buscamos 3 años y medio, casi. Luego de ahí, ahora en el 2020, la encontramos, pero sin vida. Una desaparición es un feminicidio, señor, o una trata de personas. Ya no es que se fue por voluntad propia, ya no. Hoy en día es una nueva forma de quitarle la vida a una mujer. El confinamiento no ha hecho más que poner de manifiesto la realidad que viven muchas mujeres: la violencia en el seno del propio hogar, una tragedia más que se oculta detrás de la pandemia. Y para hablar sobre el tema de hoy nos acompaña Catalina Ruiz Navarro, feminista, periodista y autora del libro Las mujeres que luchan se encuentran. Gracias, Catalina, por aceptar esa invitación. Catalina, estamos ante un problema estructural. Por ejemplo, en el informe que acabamos de ver, la policía cree que las mujeres se marchan por cuenta propia, pero parecen olvidar que existen redes de trata de mujeres, prostitución forzada, violaciones y feminicidios. ¿Cómo se explica esta resistencia social a reconocer la violencia contra las mujeres como un problema? Bueno, parte de la explicación, primero muchísimas gracias por la invitación, pero parte de la explicación tiene que ver con que la violencia contra las mujeres cumple un fin social de mantener a las mujeres en un rol de género específico que suele ser un rol servil, servir a los hombres, servir al patriarcado y servir a sus familias. Y cuando hay crisis, muchísimas veces esta violencia se acrecenta porque se quieren reafirmar esos roles. Hemos visto otros ejemplos, como por ejemplo cuando hubo la crisis de la pandemia del ébola en África, que también se dispararon los índices de violencia doméstica. A mí me parece muy poco probable que las mujeres se vayan por cuenta propia, porque tampoco es como que tengamos muchos lugares a donde ir en este momento. La movilidad está terriblemente restringida,
y es muy probable que algunas lo hagan para escapar de sus agresores. Normalmente cuando las mujeres viven con su agresor entre semana, normalmente tienen un tiempo de descanso. Estadísticamente el día en donde hay más violencia doméstica es los domingos. En Colombia tenemos unas cifras muy llamativas como que la violencia doméstica se dispara en los festivos de Navidad, como Navidad, Año Nuevo o en el Día de la Madre, que es cuando los agresores están en la casa. Y ahora estamos en una situación en donde los agresores están 24/7 en el hogar. Y para las mujeres, a pesar de que se han habilitado muchísimas líneas para llamar y denunciar la violencia, es muy difícil que hagan estas denuncias con su agresor al lado porque esto las pone en un peligro mayor. Entonces, es en realidad un resultado esperado. Desde que comenzaron las cuarentenas, todas las feministas empezamos a decir que esto iba a ser un problema muy grande, y uno de los problemas más difíciles es que todavía los estados no se han tomado estas formas de violencia en serio, a pesar de que están creciendo exponencialmente en las cuarentenas. Catalina, y hay otro asunto, y es que a las mujeres se nos pide ser fuertes y enseñar, por ejemplo, a nuestras hijas a defenderse de esos posibles agresores, pero esto es solo un lado de la moneda. ¿Cómo ves el tema de la educación de los niños y de los hombres? Para empezar, es un problema muy grande que las encargadas de la educación, sobre todo en las infancias tempranas, sean las mujeres. Esto debería ser una responsabilidad compartida entre hombres y mujeres, y el machismo no va a cambiar hasta que estas cargas se empiecen a compartir. Lo que estamos viendo ahora es que la mayoría de las mujeres ahora tienen una segunda jornada y tercera jornada, porque no solamente están haciendo sus trabajos, haciendo trabajo doméstico, y además están incrementando todo su trabajo de cuidado a los hogares. Y esto es una situación muy injusta porque también le quita a las mujeres la posibilidad de organizarse, de unirse a grupos feministas, de emanciparse y de buscar otras posibilidades, incluso de buscar información. En México fue muy llamativo que cuando comenzaron las cuarentenas, el presidente dijo que había que cuidar a las personas de la tercera edad y le encargó este trabajo a las hijas, porque dijo que los hombres eran mucho más desprendidos. Pero entonces tenemos que preguntarnos por qué son los hombres más desprendidos, porque usualmente hay una mujer que puede encargarse de ese trabajo cuando ellos no lo hacen. Y a los hombres les tenemos que enseñar a controlar su masculinidad. Hay una filósofa feminista, socióloga argentina que se llama Rita Segato, que habla de cómo la masculinidad es una categoría que necesita probarse de forma constante a través de la dominación. Entonces, una y otra vez los hombres tienen que probar ser hombres a través de dominar a la persona más débil que encuentren a su alrededor, que suele ser una mujer. Y esto hace que la violencia incremente, no solo la doméstica, sino la violencia sexual. Y eso es algo también muy preocupante porque hemos visto un boom de embarazos no deseados. En algunos medios, cuando esto comenzó, hablaban de un baby boom del coronavirus. Este es un término que no nos gusta porque suena como una cosa positiva y buena, como una especie de triunfo de la vida en medio de la enfermedad. Pero en realidad muchos de estos embarazos de los que se está hablando en ese baby boom son maternidades forzadas, de mujeres que están encerradas con sus agresores, no tienen acceso ni movilidad para conseguir anticonceptivos, y especialmente de niñas y adolescentes que son víctimas de violaciones sistemáticas por parte de un miembro de su familia, que no están teniendo acceso a información de salud sexual y reproductiva y tampoco a los servicios de interrupción del embarazo. Muchas gracias, Catalina, por esta conversación, y sin duda estamos en tiempos regresivos que exigen mucha movilidad de las mujeres. Una buena tarde para ti en México. A ustedes muchísimas gracias. Y nosotros terminamos en Turquía, donde cada 20 horas una mujer es asesinada. La mayoría de las veces por sus parejas o familiares, una violencia que se ha multiplicado en los últimos años. Y mientras esto ocurre, el gobierno debate si salir del Convenio de Estambul, un acuerdo internacional que lucha contra el flagelo del feminicidio. Sus amigos la describían como una joven amante de la diversión. Esta fue la imagen que quedó en Turquía de la estudiante de 27 años, Pinar Gültekin. El 16 de julio su exnovio la estranguló hasta la muerte y luego quemó su cuerpo. Flores y una foto la recuerdan en su bar favorito.
Ahora sus amigas Berfin y Leila se sientan aquí sin ella, todavía como entumecidas por el dolor y en constante temor de convertirse en las próximas víctimas de la violencia contra la mujer. Tal vez mañana anuncien mi muerte. Todo comienza ya con el primer coqueteo. Te dicen que no puedes ir allí sola, que no debes ponerte esa ropa, que no puedes encontrarte con tal o cual persona y así sucesivamente. Esa es solo otra forma de violencia. El brutal asesinato de Pinar Gültekin desató una ola de protestas en todo el país contra la desenfrenada violencia que sufren las mujeres. Las autoridades respondieron con violencia, enviando policías a golpear a las mujeres que protestaban. El número de mujeres asesinadas cada año en Turquía se ha más que duplicado desde 2012. Ahora muchas turcas ya no guardan silencio. Las amigas de Pinar también están saliendo a las calles cada semana en su ciudad natal. Ya no se quieren quedar sentadas sin hacer nada mientras la violencia contra la mujer aumenta constantemente. Periodistas cercanas al partido de gobierno como Fatma Gülşen Kocak no ven el problema tanto en los hombres abusivos, sino más bien en la Convención de Estambul sobre la lucha contra la violencia doméstica. Lo que pase entre las cuatro paredes de una casa de una familia debe permanecer allí. Esta convención es incompatible con nuestra fe, nuestra cultura y nuestras tradiciones. Durante años, la abogada Alef Öztürk ha representado a las víctimas de la violencia doméstica y a sus sobrevivientes. A menudo ha visto a los abusadores implorar a la corte indulgencia. Ellos dicen, esta mujer ha hecho esto o aquello para herir mi orgullo masculino y manchar mi honor. Eso es lo que ha motivado estas acciones. Fabrican un relato en el que basan toda su defensa. ¿Qué dicen los hombres del pueblo natal de Pinar Gültekin? ¿Qué tanto les importa la protección de las mujeres? Me he puesto violento antes, tengo que confesarlo. Pero es importante que todos se entiendan y se lleven bien. Las raíces de la violencia se encuentran en nuestra educación. Eso tiene que cambiar. Para las amigas de Pinar Gültekin queda la esperanza de que su trágica muerte inspire al menos un poderoso movimiento de resistencia. Y a ustedes gracias por acompañarnos en esta edición del especial de coronavirus y nos vemos pronto.